Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar este cómic que veis en pantalla, La Máscara de Fudo, una obra dividida en dos integrales de formato europeo que llegó a España de la mano de Tengu Ediciones en el 2022 y que hoy vamos a reseñar en el canal gracias a la generosidad de Tengu que nos ha facilitado esta copia de prensa. Digo esto desde el principio, como siempre que hago una reseña basada en copias de prensa, para quienes duden de la objetividad o la sinceridad de este tipo de reseñas puedan elegir si siguen viéndola o no. Dicho esto, pues decir que es una obra de Saverio Tenuta, autor italiano ya veterano, es del 69-70, no recuerdo, y que inició su etapa profesional en su país, en Italia, publicando en revistas, en fumetti, aunque intentó dar el salto al mercado americano. Llegó a publicar en DC cositas pequeñas para Batman y tal. Yo lo descubrí en una curiosidad que se llama JLA, El acertijo de la bestia, una obra que está publicada en España, aunque pasó muy desapercibida. Próximamente le haré, no sé si un vídeo o una reseña para Comic Verso, en la que se hacía una especie de homenaje al Señor de los Anillos con personajes de DC y que tenía la curiosidad de que cada página estaba dibujada por un artista gráfico que utilizaba técnica pictórica. Incluso allí publicó también Rafa Garrés, el español. El caso es que después de su aventura americana, que pasó sin pena ni gloria, puso sus ojos en el mercado francés y ahí ya realmente lo petó. Con Humanoids, creo que fue, publicó su ciclo de las leyendas de las nubes escarlata, que también está publicado en España, pero que llegó hace mucho tiempo de la mano de Rosell, una editorial de la que nadie se acuerda, pero que tuvo un catálogo impresionante. La leyenda de las nubes escarlatas, digamos que es el universo donde se enmarcan todas sus obras para el mercado franco-belga. Eso es el 2006. Después publicó Izunas, a mediados de la década del 2010, 2015 por ahí, que creo que es su obra más larga hasta ahora. Y luego esta Máscara de Fudo, que se divide en estos dos integrales, pedazos de integrales de calidad, que, bueno, es lo que Tengu nos tiene acostumbrados. Eh, Vamos a entrar en materia primero con el contenedor, digamos, el formato. Es formato integral europeo enorme. Es tapadura, por supuesto, lomo curvo, un muy buen diseño. Y el papel, pues, el papel como siempre genial. Es papel grueso y papel que el color, que es muy importante en esta obra, está reflejado perfectamente. La obra se publicó originalmente en álbumes franceses que luego se han recopilado en estos dos integrales. Y bueno, ¿esto de qué vas? Pues La Máscara de Fudo, como podéis ver, es una historia de samuráis, de ninjas, de ronin, en una especie de Japón feudal, pero con toques místicos que van poco a poco tomando más importancia. Si en el tomo 1 es algo prácticamente anecdótico y se puede considerar una obra de samuráis estándar, pero poco a poco va tomando, como digo, más importancia y elementos budistas, elementos sintoístas, cada vez tienen más peso hasta que dominan completamente la historia. La historia está muy bien, la historia engancha y la historia hay que destacar que Tenuta conoce el material que está trabajando y si bien ya digo no es una obra histórica 100% porque tiene no anacronismos pero tiene detalles que se separan de lo que fue los acontecimientos históricos de la época, pero por ejemplo cuando habla de las clases sociales, habla de los Inin, esa clase social que estaba marginada dentro de dentro de el sistema de castas japonés. Estaban los Eta, que eran los que hacían los trabajos peores, los que tenían que ver con la sangre, los verdugos, carniceros, etc. Y luego estaban los Inin, que es como una clase inferior. Todo esto basado en el sintoísmo y en... bueno, el caso es que el tipo hace su trabajo, ha hecho los deberes. Esto formalmente está incluido,
tiene lugar en la época del shogunato, el Bafuku, que es la época histórica en la que el emperador quedó relegado y el shogun pues tomó el control del país, dejando al emperador como una figura decorativa respetada, pero bueno, no tenía poder real. Esto se ve aquí muy bien en ese emperador que está en su castillo y cuyo no tiene poder. El shogun y sus diferentes señores feudales provinciales son los que controlan el país, y la historia comienza con una pequeña aldea de pescadores en la que se va a producir algo que va a cambiar la historia de todos nuestros protagonistas. Antes de eso, empezamos, primera página, fijaos esto. El dibujo es punto y aparte. Del dibujo hablaremos más adelante con detalle, pero detalle es lo que tiene cada una de las viñetas que conforman este álbum, este integral, esta obra, porque te puedes perder perfectamente en cada una de las viñetas. Sí, la acción está muy bien narrado, el lector vuela, su mirada vuela por la página, no se pierde en ningún momento. Hay mucho trabajo en cada página, muchas viñetas, y dentro de cada viñeta hay acciones que ocurren por detrás de forma paralela, que no son importantes para la trama principal, pero que el dibujante se toma la molestia de incluir para crear una atmósfera, una sensación de, si no realismo, que verosimilitud. Vemos cómo va a haber una boda, va a haber el señor, el feudal, va a casarse y se prepara una gran celebración. Ese shogun va a desposarse y al pueblo llegan muchísimos forasteros, desde mercachifles, desde pequeños comerciantes intentando o esperando hacer negocio, hasta hombres de armas, que pronto conoceremos la historia de cada uno de ellos. Cuando llegan a una posada y se toman los baños, empieza un flashback que nos lleva a la infancia de este niño, del que era un niño y ahora es un guerrero muy temido. Ese niño que era un inin, un miembro de la casta inferior, y que se aventura por un poblado recién arrasado, época de guerras, y encuentra una máscara. Hay detalles, ojo, que esto gana mucho en una segunda lectura, porque si bien sobre todo el primer tomo es muy fácil, es decir, la trama es, no voy a decir lineal, pero algo que hemos visto a menudo, como un niño sueña en convertirse en algo más de lo que es, a pesar de su origen, como con su esfuerzo, con la ayuda de sus amigos, llega, bla, bla, bla. Pero esta máscara, que poco a poco se revela como algo más que un simple objeto decorativo, fijaos dónde está colocada. Pues como digo, las relecturas ayudan mucho a esto, porque en el segundo tomo, donde la trama ya se dispara y donde las constantes giros de guión y las sorpresas se suceden, pues ahí nos retrotrae a esta imagen. Pero bueno, este niño ha encontrado esa máscara y paralelamente vemos como una niña, que luego descubrimos que es su hermana, está a punto de ser asaltada y violada por un samurái cruel y bueno, que ha llegado al pueblo con su padre, un enviado del shogun, y puede y hace lo que quiere con quien quiere. Cuando está a punto de ser violada, el hermano, con esa máscara para que no se le reconozca, pues le hace frente y lo pone en fuga. Esto hace que unos acontecimientos se disparen. No se puede lisiar al hijo de un samurái sin consecuencias, y aquí empieza a fraguarse pero vemos como estos dos hermanos, que por circunstancias no solo de su origen, sino de su familia, su madre es una vieja sacerdotisa de una religión olvidada, que desprecia a sus hijos y que está enferma, que solo busca su propio beneficio, tratando a sus hijos como animales, maltratándolos. El hijo,
sueña con ser o algo más, un guerrero, pero bueno, es, ya digo, algo que hemos visto muchas veces, pero cómo está contado el dibujo y la ambientación, los pequeños detalles, cómo esta clase de descastados o esta clase se dedica a las tareas más sucias, a las tareas más impuras dentro de esta sociedad. Vemos aquí cómo limpian y procesan el pescado y vemos cómo poco a poco ese enfrentamiento con los samuráis va a tener consecuencias. El primer tomo, ya digo, no voy a seguir porque sería ya contar la historia y hacer spoilers. El primer tomo pues puede parecer algo ya visto, aunque está tan bien hecho que en ningún momento te aburre o en ningún momento piensas en dejar la lectura, porque aunque sea predecible, ojo, en la primera parte del tomo, el niño que llega a la edad adulta, que consigue a un grupo de amigos, que trata de... Pero poco a poco empieza a entrar el elemento místico y con ese hacia adelante y hacia atrás, ese flashback que de nuevo nos trae al presente, esas maquinaciones políticas, ¿quién es este niño, en qué se ha convertido? ¿Quiénes son estos extraños compañeros guerreros? ¿Para quién trabaja? Pues esto mantiene el interés. Y conforme avanza la historia y los elementos místicos empiezan a tener más peso, pues la trama, que hasta entonces era conocida, pues se dispara y la cosa sube muchísimo de interés, ya digo. El dibujo es impresionante, el dibujo ya lo estáis viendo, es un dibujo que mezcla diferentes técnicas, desde el acrílico, la tinta china, el guaché, tiene acabados digitales en algunos detalles y páginas, en fin, una gozada, es que es una maravilla. Y con el final del primer tomo, pues esa historia que a mí me ha recordado un poco a la corrupción de Star Wars, cuando Anakin, el poseedor de un gran poder, pues poco a poco empieza a corromperse por ese mismo poder, pues lo que ocurre aquí. Al igual que Anakin se corrompió por el amor y la protección a alguien cercano, y aquí la obsesión de nuestro protagonista por proteger a su hermana le llega bueno, a lo que le lleva. En la segunda parte empezamos a conocer elementos que hasta entonces solo se nos habían insinuado. El trasfondo místico aquí sube muchos enteros hasta convertirse en el eje de la narración. Personajes secundarios como una chica guerrera que, además del interés amoroso del protagonista, lo recluta para una especie de secta de guerreros que lo convierte en lo que llega a ser también. Fijaos, es que esto es buenísimo, es que fijaos el dibujo. Esa trama política, esos juegos a dos bandas, nuestro protagonista y sus compañeros trabajan para el Shogun, pero a la vez el Shogun está enfrentado al emperador, un emperador que, ya digo aquí, está basado en la historia, en la época Edo, cuando el emperador recobró el poder apartando a los Shogun, pero aquí el emperador es como un ser místico, un inmortal que lleva siglos apresado y quiere liberarse. ¿Quién es el emperador? ¿Quién creó esta máscara? Los diferentes dioses de la mitología japonesa, los kami, todo eso en esta segunda trama tiene mucha importancia y borra cualquier rastro de previsibilitud o de algo ya visto, ya leído. No sabes lo que va a pasar en el segundo tomo cuando crees que ya se encarrila hacia el final y cuando ya están todas las piezas en el tablero, te das cuenta de que quizás la partida no ha terminado, que no sabes. Fijaos, la violencia está muy bien reflejada aquí, el movimiento, las luchas, pero cuando hay también un momento de relax, un momento íntimo, un momento, pues también lo borda. Este es un autor a seguir. Como digo, cuando crees que ya todo está para terminar, pues hay un nuevo giro y hasta el final, hasta prácticamente la última página, cambios en el dibujo cuando hace referencia a historias dentro de historias. Esto es
como como en los cuentos clásicos, como en Las Mil y una Noche, como en los cuentos de Canterbury, cuando los personajes se cuentan unos a otros historias, pues esas historias están reflejadas con una técnica pictórica, una técnica de dibujo diferente. Hay que ser muy bueno para dibujar así y hacerlo también. Como digo, a mí me gustó mucho el primer tomo. Yo he leído reseñas que decían que el primer tomo está bien, pero que va de menos a más. A mí me encantó el primero y el segundo pues me sorprendió. Así que no vamos a pasar más, que ya estamos haciendo spoilers. Lectura redonda. ¿Obra maestra? No, obra maestra hay muy pocas, aunque toda la semana parece que haya que encontrar la obra maestra de la semana o el cómic del siglo, que se ve olvidado, curiosamente, al mes siguiente por otro. Esto es un muy buen cómic, un cómic redondo, tanto de guión como de dibujo, que si bien empieza con una historia que suena ya vista, muy bien contada, pero ya vista, poco a poco va cambiando hasta convertirse en algo totalmente diferente. Un cómic espléndidamente dibujado, con un autor que domina todos los registros y todas las técnicas de dibujo, diseño de personajes, paisajes, fijaos, arquitectura. Vamos a ver si vemos alguna ciudad. Bueno, ya hemos visto al principio, en el primer tomo, el castillo, la vista aérea y la narrativa impecable. Así que uno de esos cómics que, si tienes poco dinero y no quieres equivocarte, estás harto de la obra maestra de la semana que luego se queda en normalito o en bluff, pues esto no te va a defraudar. Si además te gusta el Japón feudal, si te gustan las historias de samuráis, si te gusta, pues esta es tu obra. Nada más, recomendar al autor Tenuta, que tiene otra obra publicada en nuestro país, La leyenda de las nubes escarlata, y esperando que alguien traiga su otra obra enmarcada dentro de este universo, llamada Izunas, que creo que es la más larga hasta ahora. Y lo dicho, muy recomendable. Nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta pronto.